Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, de Luis Sepúlveda. Capítulo 7. Bajo las hojas del acanto, los caracoles, ajenos al peligro que acechaba, apenas volvieron las cabezas para mirar al rebelde, que se estaba acercando. Al parecer, no has llegado muy lejos, susurró un caracol viejo. ¿Vienes con hambre o con más preguntas? Ironizó otro sin dejar de comer hojas de diente león. Si mal no recuerdo, dijiste que volverías cuando tuvieras un nombre y conocieras los motivos de tu lentitud. ¿Tienes algo que decirnos? Apostilló con sorna otro caracol. Sin dar importancia a las miradas despectivas, Rebelde avanzó despacio, muy despacio, hasta la acogedora sombra de las hojas del acanto, y les refirió el encuentro con la tortuga llamada Memoria. ¡Oh! ¡Qué encuentro tan interesante! Un ser lento del Prado se topó con otro talento como él. ¿Y qué hicieron? ¿Tal vez una carrera a ver cuál era más rápido? Se mofó otro de los caracoles viejos. Una vez más, Rebelde ignoró los comentarios hirientes y les refirió todo lo que había visto. Cómo los humanos invadían el Prado y lo cubrían de una asfixiante capa negra que solo provocaba tristeza. Esta vez, sus palabras concitaron la atención y la alarma de los caracoles más jóvenes, pero los más viejos vieron que eso ponía en peligro su autoridad. Ninguno de nosotros ha visto jamás esa capa negra de la que hablas, y además se sabe que las tortugas son muy dadas a inventar cosas que no existen, comentó uno. Y si así fuera, nada nos indica que los humanos pretendan llegar hasta el acanto, dijo un segundo caracol, de los más viejos. Nunca abandonaremos nuestro lugar bajo el acanto, nunca nos iremos del país del diente de león, aseveró otro de los viejos caracoles. Entonces, Rebelde les habló de los otros seres del prado. Les dijo que las hormigas, los escarabajos, las lombrices y los topos estaban abandonando el prado, y que, en su opinión, ellos deberían hacer lo mismo. Esto es intolerable. Eres un rebelde y te exijo que demuestres lo que dices. En caso contrario, calla y vete para siempre. Lo combinó el más viejo de todos los caracoles. Rebelde pensó que la lentitud de sus compañeros les impediría llegar a tiempo, para ver cómo los demás seres del prado se iban cargando o empujando sus provisiones, pero mientras cavilaba, sus ojos se posaron en las largas varas de la flor del acanto, que ofrecían al cielo sus apretados pétalos violáceos. Subid conmigo, susurró. Lenta, muy lentamente, Rebelde empezó a subir por una de las varas que apenas mecía el viento. Lo siguieron algunos caracoles jóvenes, y para no perder su autoridad, algunos de los viejos también lo hicieron. Tardaron el tiempo inmesurable los seres lentos en llegar hasta las partes más altas de las varas. No les resultó fácil sujetar sus cuerpos a los pétalos, y cuando todos orientaron los cuernecitos de los ojos hacia el extremo del prado, lo que vieron les llenó de angustia. Pacientemente, y recordando las palabras de memoria, Rebelde les contó que las extrañas formas que había junto a los humanos se llamaban máquinas, y que la densa humareda que impedía ver más allá del linde era la hierba ardiendo bajo el manto negro, que primero era espeso y blando, como el lodo fresco, y luego tan sólido e impenetrable como las piedras. Está muy cerca, susurró el más viejo de los caracoles, y en su voz se percibió cómo el miedo desplazaba la arrogancia. ¡Huyamos! ¡Huyamos! Exclamaron los caracoles más jóvenes, y lenta, muy lentamente, emprendieron el descenso. Ya de regreso, bajo las hojas del acanto, todos los caracoles miraban con respeto al que les había advertido del peligro. Tenías razón, has aprendido mucho en tu viaje y tendrás que guiarnos en nuestro éxodo. Antes de partir, dijiste que no regresarías hasta que tuvieras un nombre. ¿Lo has conseguido? Preguntó el más viejo de los caracoles. Tú mismo lo has dicho, antes de subir a las varas. Rebelde, así me llamo. Ese es el nombre que me dio memoria. ¿A dónde iremos? Quiso saber uno de los caracoles más jóvenes. Dejaremos el país del diente león, pero encontraremos otro. Vamos hacia el nuevo país del diente león, afirmó Rebelde. Y poco a poco, muy poco a poco, con el dolor del adiós al hogar perdido, los caracoles empezaron a alejarse de la planta de acanto. Capítulo 8.
Poco a poco, muy poco a poco, el grupo de caracoles avanzaba entre las hierbas. Iban tristes, y sentían que la tristeza se instalaba como un modesto lastre que tornaba pesadas sus conchas. Ninguno se atrevía a susurrar su desazón, y así, cuando al volver la cabeza ya no podían ver el añorado acanto, uno de ellos advirtió que se dirigían hacia el linde del prado, es decir, en dirección a donde estaban los humanos. «Un momento, ¿qué clase de líder eres tú? Nos conduces al peligro», susurró provocando mayor inquietud en el grupo de caracoles. Rebelde se detuvo, y le recordó que los pájaros y las ardillas que habitaban la más vetusta de las hayas solían acomodarse en las ramas a mirar cómo bajaba el sol a su refugio, y que lo mismo hacían los conejos y las ranas del prado. Muchos seres agradecen en silencio la tibieza recibida. Hasta las flores se cierran despacio para guardar el último calor. Pero nosotros, seres de la sombra, nunca nos detenemos a mirar cuando el sol se aleja de la oscuridad, indicó Rebelde. Así es, evitamos el sol porque de la humedad de nuestros cuerpos depende la vida. Pero sigo sin entender por qué nos llevas hacia donde están los humanos, alegó uno de los caracoles más viejos. Porque en mi viaje con memoria observé bien a los humanos, y vi que no extienden el negro manto que todo lo cubre, al otro lado sus conchas de madera y piedra que ellos llaman casas. Tal vez a los humanos también les agrada mirar cómo baja el sol, hasta su nido de fuego. Tal vez. Esto quiere decir que nos conduces a un lugar nunca visto, al que tal vez lleguemos, sin tener ni la menor certeza, exclamó indignado otro de los caracoles viejos. Y yo digo que tal vez no debimos abandonar el acanto, que tal vez los humanos no llegan hasta allí, que tal vez debamos abandonar esta aventura sin sentido, indicó otro de los caracoles más viejos del grupo. Sí, regresemos al lugar que nunca debimos dejar, dijeron al mismo tiempo varios caracoles. Y el grupo se dividió. Casi todos los caracoles más viejos emprendieron muy lentamente, el regreso hasta la planta de acanto, y los más jóvenes dirigieron los cuernecitos de sus ojos hacia Rebelde. Es verdad que no tengo la certeza de que encontraremos el nuevo país del diente león. Es verdad que no sé dónde está, ni cuánto tardaremos en llegar. Es verdad que no sé si encontraremos grandes peligros, y si llegaremos todos. Pero sé que ese nuevo país del diente león está más adelante, y no atrás. Yo seguiré, y vosotros podéis acompañarme, o regresar. Lenta, muy lentamente, Rebelde continuó avanzando, y al volver la cabeza vio que todos los caracoles lo seguían. No sintió orgullo ni felicidad alguna. En ese momento pensó que habría preferido que no lo siguieran, pues entonces sería responsable nada más que de su propia suerte. Los caracoles confiaban en él, y eso le produjo mucho miedo. Mas entonces recordó a memoria, diciendo que un verdadero rebelde sentía miedo, pero lo superaba. Y andando despacio, muy despacio, siguió avanzando sobre la hierba. Capítulo 9. Las primeras sombras borraban la presencia de las hierbas y las flores silvestres, cuando los caracoles llegaron hasta la franja dura y oscura que los humanos llamaban camino. ¡Qué miedo! Sobre el manto negro no crece nada, susurró uno de los caracoles. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó otro. Esperar a que los humanos duerman. Memoria me enseñó que de la misma manera que nosotros descansamos en las cavidades de nuestras conchas, los humanos lo hacen en sus casas. Ahí acomodan sus cuerpos y reposan, respondió Rebelde. En las casas de los humanos había unos agujeros que brillaban como si todas las luciérnagas estuvieran dentro. Los caracoles tenían hambre, pero luego de probar algunas hojas de las hierbas que crecían al borde del camino desistieron, porque el sabor era extraño y desagradable, similar al hedor que desprendía la negra superficie extendida frente a ellos. Las estrellas brillaban con su llamada al silencio nocturno, cuando los agujeros de las casas se fueron apagando. Rebelde sabía que tendrían que encontrar pronto un nuevo país del diente león, pues la oscuridad de las noches sería cada vez más larga, el aire más frío, y necesitaban alimentarse para soportar el letargo a salvo de la escarcha y la nieve. Ahora,
susurró Rebelde, y por primera vez su cuerpo tocó la dura capa negra que cubría lo que hasta hacía poco tiempo fuera un prado fértil. La superficie le pareció dura y áspera, y el hedor que desprendía molestaba su olfato, pero el camino era uniforme, sin obstáculos que trepar o que sortear, y aunque se movía lenta, muy lentamente, esa uniformidad les permitía desplazarse con una mínima facilidad. Siento un calor muy agradable, susurró un caracol y se detuvo. Es cierto, yo también noto cómo se me está metiendo el calor en el cuerpo, indicó otro que también se detuvo. Qué agradable es. ¿Por qué no nos detenemos y seguimos cuando el sol alumbre? Preguntó un tercer caracol. Y Rebelde recordó que Memoria le había contado que esa capa, por ser oscura, no reflejaba los rayos del sol y retenía el calor. Y eso era una trampa, le había explicado Memoria. Algunos seres del prado, como los erizos, sucumbían a la tibieza de aquel suelo árido, se dejaban vencer por el sopor y entonces eran presas fáciles de los enormes animales, con los que se movían los humanos. No, debemos continuar, sin pausas, debemos esforzarnos y llegar al otro lado, alcanzó a decir Rebelde, y en ese momento, un poderoso rugido los paralizó de espanto. Por un extremo del camino se acercaba raudo, un ser de enormes ojos brillantes, que los bañó con una luz enceguecedora, y pasó veloz como el viento de las tormentas. Al alejarse comprobaron que varios de ellos ya no estaban. Temblando de pánico, como todos sus compañeros, Rebelde ordenó seguir sin detenerse, antes de que ese u otro animal terrorífico pasara de nuevo. Fue una marcha penosa, durante la cual los caracoles no dejaron de exteriorizar su miedo o su arrepentimiento por haberle seguido. Y al alcanzar la otra orilla del camino, buscaron refugio en una caverna cilíndrica y fría, por la que discurría un delgado hilo de agua. Pegaron sus cuerpos a las paredes de la caverna y se durmieron rendidos de dolor y de fatiga. Todos los caracoles dormían, menos Rebelde, que permanecía a la entrada de la caverna atento, con los cuernecitos de los ojos dirigidos a la oscuridad de la noche. El cansancio también se apoderó de él, y se disponía a meter el cuerpo en la cavidad de su concha, cuando el ruido de algo que agitaba el aire lo sobresaltó. Un pájaro se posó a la entrada de la caverna. Caracol, no temas, dijo el pájaro. Rebelde salió despacio, muy despacio de la caverna, y reconoció al búho que habitaba en la más vetusta de las hayas del prado. Vuelas, ya no te pasa todo lo que has visto. Me pesa más que antes, pero debo volar, contestó el búho, y metiendo la cabeza bajo un ala para ocultar su pesar, le dijo que ya ninguna de las tres hayas existía, que los humanos y sus máquinas eran más rápidos que todos los seres del prado. Y el acanto se atrevió a preguntar Rebelde. Tampoco existe, queda muy poco del prado que conocíamos, contestó el búho con su mayor tristeza. Creo que nos quedaremos en esta caverna. Aquí por lo menos estamos a salvo, susurró Rebelde. No es una caverna, y no estáis a salvo, advirtió el búho, y enseguida le explicó que se hallaban dentro de algo que habían colocado los humanos, una especie de lombriz larga y gruesa, conectada a una boca metálica que, a una orden de los humanos, dejaba escapar un poderoso torrente de agua. He fracasado. Nunca llevaré a mis compañeros al nuevo país del diente león. Ojalá supiera tanto como tú, pero solo soy un caracol lento, muy lento, se lamentó Rebelde. Mi naturaleza consiste en observar y en saber. Y no te quejes por ser lento, caracol, gracias a la lentitud de una tortuga que cada ciertos pasos giraba la cabeza para ver si la seguían. Supe de un joven caracol llamado Rebelde, un valeroso caracol que a pesar del peligro se atrevió a advertir a sus compañeros y ahora trata de salvarlos. No te rindas, Rebelde, voy a ayudaros a salir de aquí. La oscuridad nocturna empezaba a diluirse, cuando, siguiendo las instrucciones del búho, las caracoles pegaron sus cuerpos a un trozo de madera. Entonces, vieron cómo el ave nocturna extendía las alas, daba varios pasos rápidos, aleteaba, encogía las patas y se elevaba muy alto. El búho planeó en círculos con sus grandes alas desplegadas,
hasta que encontró una corriente de aire descendente que lo precipitó hacia la madera. La aferró con las poderosas garras de sus patas y se volvió a elevar, batiendo las alas con fuerza, pues el trozo de madera era pesado. Desde lo alto, los caracoles contemplaron cómo asomaba el sol, y, atreviéndose a sacar apenas de las conchas los cuernecitos de los ojos, vieron que gran parte del prado había desaparecido bajo el manto negro que los expulsaba. El búho voló durante un tiempo que les pareció muy largo, y el suelo, los árboles, las líneas de plata de los arroyos y las casas de los humanos se sucedían a una velocidad inaudita para los seres lentos del prado, hasta que empezó a descender y depositó la carga muy cerca de unos grandes árboles. Este es un bosque de castaños, y los humanos tardarán en destruirlo. Avanzad, dejando atrás el musgo que crece en los troncos, y llegaréis a un claro. Ahí crece la hierba y las flores silvestres, pero id tan deprisa como podáis, pues los árboles ya empiezan a perder las hojas, y muy pronto el frío y la nieve se apropiarán del paisaje. Yo no puedo llevaros hasta el claro, porque luego no podría levantar el vuelo. Los caracoles le agradecieron al búho su ayuda, y miraron cómo se elevaba hasta desaparecer, oculto por las copas de los árboles. Adelante, sigamos, susurró rebelde, y fue el primero en avanzar hacia la primera mancha verde que se aferraba al tronco de un castaño.